Durante décadas, creímos que la materia oscura era el esqueleto invisible del universo. No una hipótesis provisional. No una conjetura de físicos con demasiado tiempo libre. El esqueleto. La estructura fundamental. El andamiaje sobre el que se construyó todo lo que existe. Las galaxias. Los cúmulos. Los filamentos cósmicos que conectan cada concentración de masa en el universo observable. Todo ello, según el modelo que llevamos 40 años perfeccionando, debería haber nacido de la misma manera. La materia oscura formó estructuras primero, puntos de mayor densidad que atrajeron más materia oscura hasta colapsar en halos. Los halos se fusionaron en halos mayores. La materia ordinaria cayó dentro. Las galaxias crecieron lentamente, de pequeñas a grandes, en un proceso jerárquico, ordenado, predecible. El modelo lo llaman lambda CDM, materia oscura, fría, más constante cosmológica. El modelo más exitoso que la cosmología ha producido, el que predice con extraordinaria precisión la estructura del universo a gran escala. El que ha superado decenas de pruebas observacionales durante medio siglo. Y entonces el James Webb comenzó a mirar hacia el universo temprano. Y encontró algo que ese modelo no puede explicar. Galaxias que no deberían existir. No porque sean raras, porque son imposibles dentro del modelo que creíamos correcto. El James Webb no encontró una anomalía, encontró un patrón. Un patrón que se repite en datos de diferentes equipos, en diferentes campos del cielo, con diferentes métodos de análisis. Un patrón que dice que el universo temprano no se formó como pensábamos. Y si no se formó como pensábamos, hay algo fundamentalmente incorrecto en la historia que llevamos décadas contando sobre el ingrediente más abundante del cosmos: la materia oscura. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué vio el James Webb en el universo temprano que contradice las predicciones más firmes del modelo estándar. Vas a entender por qué las galaxias imposibles del Webb son el problema más serio que la cosmología ha enfrentado desde que se descubrió la energía oscura. Vas a entender las respuestas que los físicos están intentando construir para salvar el modelo. Y al final vas a tener que enfrentarte a una posibilidad que la física teórica lleva décadas evitando con elegancia matemática, pero que los datos del Webb hacen cada vez más difícil de ignorar. Que la materia oscura no es lo que pensamos que es, o que no existe de la manera que pensamos que existe, o que hay algo más ahí que no hemos encontrado todavía, solo lo esencial. El universo tiene 13.800 millones de años. Los primeros objetos estructurados, las primeras estrellas y las primeras galaxias, se formaron en los primeros cientos de millones de años. El modelo lambda CDM predice cómo ese proceso debería haber ocurrido. Primero estructuras pequeñas, luego fusiones progresivas. Las galaxias grandes tardaron miles de millones de años en formarse porque necesitaban tiempo para acumular masa. El James Webb puede ver galaxias a corrimientos al rojo de entre 10 y 16, que corresponden a cuando el universo tenía entre 250 y 500 millones de años de edad. Lo que ve en ese universo tan joven no concuerda con las predicciones del modelo. Las discrepancias no son marginales. Son de 1 a 2 órdenes de magnitud en algunos casos. Eso es lo que ha puesto a la cosmología en el estado de crisis silenciosa en que se encuentra ahora mismo. Para entender por qué lo que el James Webb está viendo es tan perturbador, primero necesitas entender lo bien que el modelo estándar de la cosmología ha funcionado durante décadas. No bien en el sentido de razonablemente correcto con algunos ajustes necesarios. Bien en el sentido de que sus predicciones han sido verificadas con una precisión que pocas teorías en la historia de la física han igualado.
El modelo lambda CDM tiene dos ingredientes fundamentales, cuyo nombre ya revela cuánto no entendemos el universo. La lambda es la constante cosmológica de Einstein, el término matemático que describe la energía oscura, la causa de la expansión acelerada del universo. No sabemos qué es la energía oscura. Solo sabemos que existe porque el universo se expande cada vez más rápido en lugar de desacelerarse por la gravedad. La CDM es la materia oscura fría, Cold Dark Matter, una sustancia que no emite ni absorbe luz, que solo interactúa gravitacionalmente con la materia ordinaria, y que denominamos fría porque sus partículas se mueven lentamente comparadas con la velocidad de la luz. No sabemos qué son esas partículas. Solo sabemos que la materia oscura existe porque sus efectos gravitacionales son observables y medibles. Juntos, esos dos ingredientes desconocidos constituyen el 95% del contenido total del universo. El 5% restante es todo lo que alguna vez has visto, tocado, respirado, o que algún telescopio haya detectado directamente. Toda la materia ordinaria, todos los átomos, todas las estrellas, todos los planetas, el 5%. Y sin embargo, el modelo construido sobre esa ignorancia fundamental ha funcionado con una precisión espectacular para describir la estructura del universo a gran escala. El fondo cósmico de microondas, la radiación del universo primitivo, cuando tenía 380.000 años, es la instantánea más antigua del cosmos que podemos obtener en fotones. Las fluctuaciones de temperatura en ese fondo, las pequeñas variaciones de millonésimas de grado que los satélites COBE, Double-EMAP y Planck han medido, concuerdan con las predicciones del lambda CDM con una precisión de partes por millón. La distribución de las galaxias en el universo actual, con sus filamentos y sus vacíos y sus supercúmulos, concuerda con lo que el lambda CDM predice para la evolución de esas fluctuaciones primitivas bajo la influencia combinada de la gravedad, la materia oscura y la energía oscura. Las curvas de rotación de las galaxias espirales, que muestran que las estrellas en los brazos externos de las galaxias orbitan demasiado rápido para que la masa visible las pueda sujetar, son explicadas perfectamente por halos de materia oscura que envuelven las galaxias y añaden la masa gravitacional necesaria. El cúmulo bala, Bullet Cluster, cuya historia contamos en otro video, muestra directamente cómo la materia oscura se separó de la materia ordinaria en una colisión de cúmulos, con la distribución de masa revelada por la lente gravitacional siendo exactamente la que el lambda CDM predice. Prueba tras prueba, observación tras observación, el lambda CDM pasó todos los test. No con ajustes cuestionables, con predicciones cuantitativas que los experimentos confirmaron. Ese historial de éxito es lo que hace que las anomalías del James Webb sean tan extraordinariamente significativas. No es que el Webb haya encontrado algo que el modelo tiene dificultades para explicar. Es que el 1800 Webb ha encontrado algo que el modelo predice que no debería existir. Para entender exactamente cuál es el problema, necesitas entender cómo el lambda CDM predice la formación de las primeras galaxias. En el universo primitivo, inmediatamente después del Big Bang, la materia estaba distribuida casi uniformemente. Casi, porque había fluctuaciones cuánticas pequeñísimas en la densidad. Regiones ligeramente más densas que el promedio. Regiones ligeramente menos densas. Esas fluctuaciones fueron amplificadas durante la inflación cósmica, el período de expansión exponencial que ocurrió en los primeros instantes después del Big Bang. Y cuando el universo se enfrió lo suficiente para que la materia oscura pudiera empezar a colapsar gravitacionalmente, esas fluctuaciones se convirtieron en semillas. Las regiones de mayor densidad de materia oscura comenzaron a colapsar primero. Formaron halos pequeños. Esos halos pequeños se fusionaron en halos mayores.
Y así, progresivamente, en una jerarquía de fusiones, se construyeron las estructuras de mayor escala. El proceso se llama formación de estructura jerárquica de abajo arriba. Las cosas pequeñas se forman primero. Las cosas grandes se forman después por fusión de cosas pequeñas. Ese proceso tiene una predicción cuantitativa muy específica. Para los primeros 500 millones de años de historia del universo, el lambda CDM predice cuánta masa deberían haber acumulado las galaxias que podemos ver a esos corrimientos al rojo extremos. La predicción es conservadora. En 500 millones de años, con la tasa de formación de estrellas que los modelos predicen y con las semillas de densidad que el fondo cósmico de microondas revela, las galaxias deberían ser relativamente pequeñas y poco masivas. Deberían tener masas de entre 100 millones y unos pocos miles de millones de masas solares. Deberían ser morfológicamente irregulares, sin la estructura organizada de las galaxias espirales o elípticas que vemos en el universo tardío. Y deberían ser relativamente pocas. El modelo predice la función de masa de las galaxias a esos corrimientos al rojo. ¿Cuántas galaxias de cada tamaño deberían existir? El James Webb fue diseñado, entre muchos otros objetivos, para verificar esas predicciones. Para ver las primeras galaxias y confirmar que el universo se formó como el lambda CDM dice que debería haberse formado. Y entonces comenzó a transmitir sus datos. Las primeras imágenes profundas del James Webb llegaron en julio de 2022. Antes de que los equipos científicos hubieran tenido tiempo de hacer los análisis detallados, antes de que los artículos estuvieran escritos, algunos cosmólogos que vieron los datos preliminares reaccionaron con una mezcla de incredulidad y alarma. Había demasiadas galaxias brillantes. No un poco más. Demasiadas, y eran demasiado brillantes para su distancia. Y eso implicaba que eran demasiado masivas para su edad. El primer análisis sistemático del campo profundo HADES, el JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, publicado a finales de 2022 y a lo largo de 2023, cuantificó el problema. A corrimientos al rojo entre 7 y 10, que corresponden a cuando el universo tenía entre 500 y 800 millones de años de edad, el Webb detectó significativamente más galaxias masivas de lo que el lambda CDM predecía. No estadísticamente más. Órdenes de magnitud más. Algunas de esas galaxias tienen masas estelares estimadas de decenas de miles de millones de masas solares. Para que eso exista a 500 millones de años del Big Bang, con la eficiencia de formación estelar que los modelos predicen, el universo habría tenido que empezar a formar estrellas casi desde el primer instante. Lo que significaría que antes de que el 5% del universo que podemos ver comenzara a brillar, ya había acumulado una fracción enorme de la masa que tendría en toda su historia. Los modelos de lambda CDM predicen que no más del 5% a 10% de la masa estelar del universo moderno debería haberse formado en los primeros 500 millones de años. Las observaciones del Webb sugieren porcentajes mucho mayores. Hay un objeto específico que se convirtió en el símbolo de este problema. Se llama HADES-Y, S-Z14-0. Fue confirmado en 2024 como el objeto más distante jamás confirmado espectroscópicamente. Está a un corrimiento al rojo de 14,32, que corresponde a cuando el universo tenía apenas 290 millones de años de edad. El universo tenía el 2% de su edad actual, y sin embargo ese objeto tiene un diámetro de aproximadamente 1600 años luz. Tiene una luminosidad que requiere la formación activa de aproximadamente 20 masas solares de nuevas estrellas por año. Y su espectro muestra la presencia de elementos pesados. No solo hidrógeno y helio, los ingredientes primordiales del Big Bang. Oxígeno. El oxígeno solo se produce en el interior de las estrellas y es liberado cuando esas estrellas explotan como supernovas.
Para que haya oxígeno detectable en una galaxia a 290 millones de años del Big Bang, ya debería haber habido al menos una generación completa de estrellas masivas que nacieron, vivieron sus cortas vidas y murieron en explosiones de supernova que enriquecieron el gas de la galaxia con elementos pesados. Todo eso en 290 millones de años, cuando el modelo predice que a esa edad el universo apenas estaba empezando a formar sus primeras estrellas. La cosmóloga Alison Kirkpatrick, de la Universidad de Kansas, fue una de las primeras en articular públicamente lo que muchos astrofísicos sentían al ver esos datos. Dijo que había entrado en pánico al ver los primeros resultados del web, que parecían indicar que había algo fundamentalmente mal con la cosmología. Esa reacción, viniendo de una científica con experiencia, no es alarmismo, es el reconocimiento honesto de que los datos contradicen las predicciones de un modelo que se consideraba sólido. Las galaxias del universo, primitivo en el web, se están convirtiendo en lo que los físicos llaman un problema de tensión. No una contradicción total y definitiva. Una discrepancia cuantitativa que las incertidumbres en los datos no pueden absorber completamente. Para entender exactamente por qué son un problema, necesitas entender lo que las simulaciones del lambda CDM predicen. Las simulaciones cosmológicas como Illustris, Eagle, TNG y sus versiones más recientes son los modelos computacionales más complejos que la física ha construido. Simulan el universo desde el Big Bang hasta hoy, en volúmenes de millones de años luz de lado, con decenas de millones de partículas representando la materia oscura y la materia ordinaria. Incorporan la física del gas, la formación de estrellas, la retroalimentación de supernovas, los vientos galácticos, la acreción de agujeros negros supermasivos. Y producen universos sintéticos que en el universo tardío, a bajos corrimientos al rojo, se parecen al universo real de manera notable. Cuando esas simulaciones se examinan para los corrimientos al rojo que el Webb está observando, el 7 al 16, la comparación con las observaciones del Webb revela una discrepancia que las simulaciones actuales no pueden cerrar. Las galaxias que el Webb ve son demasiado masivas para que las simulaciones de lambda CDM las hayan producido en ese tiempo. Eso puede significar dos cosas. O las simulaciones tienen errores en la física de los procesos de pequeña escala, como la formación estelar y la retroalimentación de energía, que hacen que la formación de galaxias sea demasiado lenta. O el modelo de materia oscura subyacente, la CDM fría, no es la descripción correcta de esa sustancia misteriosa. Ambas posibilidades están siendo exploradas intensamente. Y el veredicto final no está todavía disponible. Pero la urgencia del problema es real. Las galaxias imposibles del universo temprano son el problema más publicitado que el web ha revelado sobre la cosmología. Pero no son el único problema que la materia oscura fría tiene con las observaciones. Hay una lista de discrepancias que los astrofísicos llevan décadas discutiendo y que se agrupan bajo el nombre colectivo de los problemas a pequeña escala del lambda CDM. El primer problema se llama el problema de los satélites faltantes. El lambda CDM predice que galaxias del tamaño de la Vía Láctea deberían estar rodeadas por decenas de miles de galaxias satélite pequeñas. El número que las simulaciones producen está en el rango de los cientos o incluso miles de subhalos masivos suficientes para albergar galaxias. La Vía Láctea tiene aproximadamente 50 galaxias satélite confirmadas, con estimaciones de hasta varios cientos cuando se incluyen objetos muy pequeños y de baja luminosidad. Eso es órdenes de magnitud menos que lo que el lambda CDM predice. La discrepancia se llama el problema de los satélites faltantes. ¿Dónde están todos los satélites que el
¿Modelo predice? La respuesta estándar es que la mayoría de esos subhalos de materia oscura nunca formaron estrellas. La retroalimentación de energía de la reionización del universo, el período en que las primeras estrellas ionizaron el gas intergaláctico, habría expulsado el gas de los halos más pequeños, impidiendo que se formaran galaxias en ellos. Los subhalos están ahí, pero son oscuros. No tienen estrellas. Invisibles para los telescopios. Esa solución funciona en parte, pero requiere calibrar la física de la retroalimentación de manera que es difícil de verificar independientemente. El segundo problema se llama demasiado grandes para fallar. El lambda CDM predice no solo cuántos satélites debería haber, sino cuán masivos deberían ser los más masivos. Las simulaciones predicen que los satélites más masivos de la Vía Láctea deberían tener densidades centrales de materia oscura muy altas. Tan altas que sobrevivir los efectos disruptivos de la Vía Láctea debería ser fácil. Son demasiado masivos para fallar. Y sin embargo, los satélites observados de la Vía Láctea que tienen el tamaño correcto para corresponder a esos subhalos masivos, como las galaxias enanas esferoidales clásicas, tienen densidades centrales mucho menores de lo que las simulaciones predicen. El nombre del problema captura la paradoja. Si esos subhalos son demasiado masivos para ser destruidos por las fuerzas de marea de la Vía Láctea, ¿por qué los objetos que vemos donde deberían estar son mucho más difusos de lo esperado? El tercer problema es el más antiguo y el más discutido. Se llama el problema del núcleo cúspide. Las simulaciones de lambda CDM predicen de manera muy robusta la estructura interna de los halos de materia oscura. En el centro de cada halo, la densidad de materia oscura debería aumentar hacia adentro siguiendo un perfil específico. El perfil NF-doble propuesto por Navarro, Frenk y White en 1996. Ese perfil tiene una cúspide central. La densidad aumenta cuanto más te acercas al centro del halo. Pero las observaciones de galaxias enanas, especialmente las galaxias enanas de baja luminosidad superficial, muestran algo diferente. En el centro de esas galaxias, la densidad de materia oscura parece ser constante, o al menos mucho más baja que la cúspide que las simulaciones predicen. Se llama núcleo plano en lugar de cúspide puntiaguda. Esa discrepancia entre el núcleo observado y la cúspide predicha es el problema del núcleo cúspide. Esas tres discrepancias, los satélites faltantes, demasiado grandes para fallar, y el núcleo cúspide, llevan décadas siendo debatidas. En cada caso, la comunidad cosmológica ha desarrollado respuestas dentro del marco del lambda CDM. La física de la retroalimentación, los efectos de la barra galáctica, la reionización, los procesos de calentamiento del gas. Todos esos procesos pueden, en principio, modificar las predicciones del lambda CDM de maneras que reducen las discrepancias. Y durante años, muchos cosmólogos creyeron que esas respuestas eran suficientes para salvar el modelo. Pero el James Webb ha añadido a esa lista un problema de una naturaleza diferente. No un problema de pequeña escala que la física de la retroalimentación puede ajustar. Un problema de escala cosmológica que toca las predicciones más fundamentales del modelo. Las galaxias masivas demasiado tempranas no pueden ser explicadas ajustando la física de los vientos estelares o de los chorros de agujeros negros. Requieren o bien una eficiencia de formación estelar inusitadamente alta en el universo primitivo, o bien una cantidad de masa disponible mayor de lo que el modelo predice, o bien una historia de formación de estructura diferente de la que el lambda CDM describe. Y cualquiera de esas opciones tiene consecuencias para la naturaleza de la materia oscura. Antes de declarar que el lambda CDM está equivocado, la comunidad científica tiene la obligación de agotar todas las posibles explicaciones dentro del modelo existente. Y hay varias explicaciones
que los cosmólogos están explorando activamente. La primera es que las masas estelares estimadas por el Webb para las galaxias más extremas pueden estar sobreestimadas. Determinar la masa estelar de una galaxia lejana no es un proceso directo. Se mide el brillo de la galaxia en diferentes longitudes de onda del espectro. Luego se aplican modelos de poblaciones estelares, que son modelos de cómo mezclas de estrellas de diferentes masas, edades y composiciones producen el espectro combinado observado. Y a partir de esos modelos se infiere la masa estelar total. Esos modelos tienen incertidumbres. En el universo primitivo, la composición química de las estrellas puede ser diferente de la del universo tardío. Las primeras galaxias pueden tener más estrellas masivas y luminosas por unidad de masa de lo que las galaxias locales tienen. Si hay más estrellas masivas, el brillo por unidad de masa es mayor. Y si el brillo es mayor por unidad de masa, las masas inferidas a partir del brillo observado estarán sobreestimadas. Cuánto sobreestimadas es difícil de cuantificar sin datos espectroscópicos detallados de esas galaxias, que el Webb también está obteniendo, pero que llevan tiempo a analizar. La segunda explicación es que la eficiencia de formación estelar puede ser mayor en el universo temprano de lo que los modelos calibrados en galaxias locales predicen. En el universo tardío, la eficiencia con que el gas en los halos de materia oscura se convierte en estrellas es baja. Típicamente, solo unos pocos % del gas disponible llega a formar estrellas antes de que procesos como la radiación ultravioleta de las propias estrellas, los vientos estelares y los chorros de los agujeros negros supermasivos calienten y expulsen el gas restante. Esa baja eficiencia es parte de por qué las galaxias en el universo actual contienen mucho menos masa estelar que la masa total en materia oscura de sus halos. Pero en el universo primitivo, los mecanismos de retroalimentación que limitan la eficiencia pueden haber sido menos eficaces. Las primeras galaxias no tenían todavía el historial de enriquecimiento metálico que enfría el gas de manera eficiente antes de que se fragmente en estrellas. Sin metales para enfriar el gas, la formación estelar puede ocurrir de manera diferente. Si la eficiencia de formación estelar en el universo primitivo fue significativamente mayor, las galaxias podrían haber acumulado más masa estelar en el mismo tiempo. Esta explicación requiere eficiencias de formación estelar de hasta el 50% o más en las galaxias más extremas del universo temprano. Eso es posible en principio, pero extremo comparado con los porcentajes del 1% a 10% que los modelos calibrados en el universo tardío predicen. La tercera explicación involucra agujeros negros supermasivos. Algunas de las galaxias masivas del universo temprano pueden estar siendo iluminadas en parte por cuásares, núcleos galácticos activos donde un agujero negro supermasivo está acretando material a alta tasa. Los cuásares son extraordinariamente luminosos y pueden confundirse con la emisión estelar de una galaxia masiva si no se tiene suficiente resolución espectral para separar las contribuciones. Si parte de la luminosidad que el Webb está detectando como formación estelar es en realidad emisión de cuásares, las masas estelares inferidas estarían sobreestimadas. Las observaciones espectroscópicas detalladas del Webb pueden distinguir entre estos casos, y ese análisis está en curso. Para algunos objetos, los análisis espectroscópicos han confirmado que la emisión proviene predominantemente de estrellas y no de un cuásar. Para otros, la situación es menos clara. La cuarta explicación, que muchos cosmólogos consideran la más plausible para una parte del exceso, es que las galaxias masivas del universo temprano del Webb no son tan masivas como parecen porque ya se fusionaron, que parte de ellas son progenitores que luego se fusionaron y por tanto se están contando dos veces en la función de masa observada. Sin embargo, estudios cuidadosos de las morfologías de las galaxias más extremas muestran que muchas de ellas son objetos compactos y cohesionados,
no parejas prefusión. Incluso si algunas son contaminadas por fusiones, el exceso total no desaparece. Las explicaciones dentro del lambda CDM pueden reducir la magnitud del problema. Pero los análisis más cuidadosos, que intentan eliminar todos los sesgos observacionales conocidos, sugieren que parte del exceso es real y no explicable con la física estándar. Ese residuo es el que preocupa a los cosmólogos. Si las explicaciones dentro del lambda CDM resultan insuficientes para explicar las galaxias imposibles del web, la siguiente pregunta es ¿cuáles son las alternativas? Y hay varias, cada una con sus propias predicciones y sus propias dificultades. La primera alternativa se llama materia oscura cálida, Warm Dark Matter. En el lambda CDM, la materia oscura es fría. Sus partículas se mueven lentamente, comparadas con la velocidad de la luz desde los primeros instantes del universo. Ese movimiento lento permite que la materia oscura forme estructuras a todas las escalas, desde los halos más pequeños hasta los cúmulos galácticos más grandes. En la materia oscura cálida, las partículas tienen masas menores y se mueven más rápido. Un movimiento mayor implica que las partículas escapan de las regiones de mayor densidad antes de que puedan colapsar en estructuras pequeñas. El resultado es que la materia oscura cálida forma muchos menos halos pequeños que la fría. Eso resuelve el problema de los satélites faltantes de manera natural. En lugar de necesitar que la retroalimentación de energía suprima la formación de galaxias en miles de halos pequeños, sencillamente esos halos pequeños no se forman. Pero la materia oscura cálida tiene su propio problema con el web. Los modelos de materia oscura cálida predicen si las partículas son lo suficientemente cálidas para resolver el problema de los satélites, que también deberían suprimir la formación de halos pequeños que luego se fusionan para formar galaxias masivas. Si hay menos halos pequeños, hay menos bloques de construcción para los halos grandes en el universo primitivo. Eso haría que la formación de galaxias masivas tempranas fuera todavía más difícil que en el lambda CDM, agravando el problema en lugar de resolverlo. La materia oscura cálida puede solucionar los problemas de pequeña escala, pero empeora los problemas de galaxias tempranas. La segunda alternativa es la materia oscura difusa, también llamada materia oscura ultraligera o materia oscura axiónica. En este modelo, la materia oscura no está compuesta de partículas individuales, sino de un campo cuántico, cuyas partículas tienen masas tan pequeñas que son funcionalmente ondas de materia que ocupan volúmenes enormes. Esas ondas no pueden concentrarse en estructuras más pequeñas que su longitud de onda de de Broglie. Para ciertos valores de la masa del campo, esa longitud de onda mínima coincide con la escala de los halos de las galaxias enanas. El resultado es que en el centro de los halos, en lugar de la cúspide de alta densidad que el lambda CDM predice, hay un núcleo de densidad constante llamado el solitón. Eso resuelve el problema del núcleo cúspide de manera elegante. La materia oscura ultraligera también suprime la formación de halos muy pequeños, lo que puede ayudar con los satélites faltantes. ¿Pero puede explicar las galaxias masivas tempranas del web? La materia oscura ultraligera forma halos con una eficiencia diferente a la materia oscura fría. Los modelos de materia oscura ultraligera predicen distribuciones de masa de galaxias que en algunas variantes son más consistentes con las observaciones del web que el lambda CDM estándar. Pero las incertidumbres son grandes, y los modelos son difíciles de desarrollar con suficiente detalle para hacer predicciones cuantitativas robustas. La materia oscura ultraligera es una de las ideas más activamente exploradas actualmente en la física teórica, pero también una de las más difíciles de verificar experimentalmente. La tercera alternativa es la materia oscura autointeractuante, Self-Interacting Dark Matter. En el modelo estándar, la materia oscura solo interactúa gravitacionalmente.
las partículas de materia oscura no se afectan entre sí excepto a través de la gravedad. En la materia oscura autointeractuante, las partículas tienen además alguna otra interacción entre ellas, similar a cómo las partículas ordinarias pueden colisionar y transferir momentum. Esas colisiones entre partículas de materia oscura tienen una consecuencia específica. En el centro de los halos, donde la densidad es mayor y las colisiones son más frecuentes, la distribución de velocidades se termaliza. El resultado es que los perfiles de densidad centrales se aplanan, produciendo núcleos en lugar de cúspides. La materia oscura autointeractuante puede resolver el problema del núcleo cúspide y también ayudar con el problema de los satélites faltantes. Y algunos modelos de materia oscura autointeractuante, con tasas de autointeracción específicas, producen distribuciones de masa de galaxias en el universo temprano que son más consistentes con el Webb. La cuarta alternativa no modifica la materia oscura, sino que la elimina. Las teorías de gravedad modificada, de las cuales la más conocida es la MOND, Modified Newtonian Dynamics, propuesta por Mordechai Milgrom en 1983, intentan explicar los efectos que atribuimos a la materia oscura modificando la ley de la gravedad en el régimen de aceleraciones bajas. La MOND tiene éxitos notables en describir las curvas de rotación de galaxias individuales, pero tiene dificultades serias para explicar la distribución de masa en los cúmulos de galaxias, como demuestra el cúmulo Bala. Y no tiene una versión relativista completamente satisfactoria que sea consistente con las observaciones del fondo cósmico de microondas. Las teorías de gravedad modificada no han desaparecido, pero tampoco han convencido a la mayoría de la comunidad cosmológica. Sin embargo, en el contexto de las anomalías del Webb, hay astrofísicos que señalan que las teorías de gravedad modificada predicen de manera natural una formación de estructura más eficiente en el universo temprano. Porque en MOND, en el régimen de aceleración baja, donde la modificación es activa, la gravedad es efectivamente más fuerte que en Newton. Eso significa que las semillas de densidad del universo primitivo colapsan más rápido. Las galaxias se forman con más eficiencia, lo que podría explicar las galaxias masivas que el Webb está viendo. Las galaxias imposibles del universo temprano no son la única grieta que el James Webb ha revelado en el modelo estándar. Hay otro problema cosmológico que el Webb no creó, pero que está ayudando a precisar con una claridad que hace cada vez más difícil ignorarlo. La tensión de Hubble. En otro video de este canal hablamos de ella en detalle, pero en el contexto de la materia oscura y las anomalías del Webb, merece ser revisitada. La constante de Hubble es el número que describe la tasa de expansión del universo. ¿Cuántos kilómetros por segundo se aleja una galaxia de nosotros por cada megaparsec adicional de distancia? Hay dos maneras principales de medirla. La primera usa el universo tardío. Se miden las distancias a galaxias cercanas usando cefeidas como indicadores, y luego supernovas de tipo 1 para llegar a distancias mayores. El resultado es una constante de Hubble de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. La segunda usa el universo primitivo. Se analiza el fondo cósmico de microondas con el modelo lambda CDM para extraer la constante de Hubble. El resultado es de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. La diferencia entre 73 y 67 puede parecer pequeña, pero las incertidumbres de cada medición son suficientemente pequeñas para que la discrepancia sea estadísticamente significativa. Más de 5 sigmas en algunas comparaciones. Para que eso tenga contexto, en física de partículas, 5 sigmas es el umbral para declarar un descubrimiento. Una discrepancia de 5 sigmas entre dos mediciones del mismo parámetro no es ruido estadístico. Es una señal de que algo está mal. O en la física de los observadores que miden el universo tardío. O en el modelo lambda CDM que se usa para interpretar el universo primitivo. O en ambos. El James Webb,
está proporcionando mediciones independientes de las distancias en el universo tardío que se unen a las del telescopio espacial Hubble en el análisis de la tensión. La colaboración H0L ICOW y el programa SHOES, que lideran las mediciones con el Hubble, han usado las primeras mediciones del Webb para verificar y afinar la escala de distancias. Los resultados preliminares del Webb están más del lado del valor de 73 que del 67. Eso hace que la tensión sea más difícil de atribuir a errores en las mediciones del universo tardío. Y si la tensión no se debe a errores observacionales, hay que buscar la explicación en la física. ¿Qué física del universo primitivo podría cambiar la constante de Hubble predicha por el fondo cósmico de microondas? Cualquier modificación de la historia de la expansión del universo, en los momentos previos a la recombinación, cuando el fondo cósmico de microondas se formó, podría cambiar la constante de Hubble inferida. Esas modificaciones pueden involucrar energía oscura dinámica, que cambia con el tiempo en lugar de ser una constante. O pueden involucrar un periodo adicional de energía oscura en el universo temprano, llamada energía oscura temprana. O pueden involucrar cambios en la cantidad efectiva de materia oscura presente en esa época. Y aquí es donde la tensión de Hubble y las galaxias imposibles del Webb se conectan de una manera que los cosmólogos encuentran especialmente perturbadora. Las modificaciones al modelo lambda CDM que podrían resolver la tensión de Hubble tienden a predecir cambios en la historia de formación de estructura. Algunos de esos cambios hacen que la formación de estructura sea más eficiente en el universo temprano, lo que podría ayudar a explicar las galaxias masivas que el Webb ve. Otros van en dirección contraria y empeorarían el problema. El espacio de soluciones posibles está siendo explorado activamente. Pero lo que está claro es que la tensión de Hubble y las galaxias imposibles del Webb no son dos problemas independientes. Son dos síntomas del mismo diagnóstico. El lambda CDM, en la forma en que lo hemos construido y calibrado, no es una descripción perfectamente correcta del universo. Hay algo en él que necesita ser modificado. La pregunta es ¿qué? Hay un tipo adicional de anomalía que el James Webb está revelando que complementa el problema de las galaxias masivas tempranas. Es el problema de las grandes estructuras en el universo primitivo. El modelo lambda CDM predice que las estructuras a gran escala del universo, los filamentos, los cúmulos, los supercúmulos, deben crecer jerárquicamente, desde escalas pequeñas a escalas grandes con el tiempo. A corrimientos al rojo altos, a universo joven, deberían existir estructuras pero a escalas relativamente modestas. Las estructuras más grandes, como los supercúmulos del universo actual que pueden extenderse durante cientos de millones de años luz, deberían requerir miles de millones de años para formarse. El Webb está revelando algo diferente. En algunos campos del universo primitivo, el Webb está detectando lo que parecen ser agrupaciones de galaxias a corrimientos al rojo extremos que son más extensas y más cohesionadas de lo que el lambda CDM predice que deberían ser. Hay candidatos a protocúmulos y a grandes estructuras en el universo temprano que sugieren que la materia se estaba organizando en estructuras coherentes a escalas mayores de lo esperado. El anuncio de 2023 de una estructura potencialmente enorme, a corrimiento al rojo, de alrededor de 0,8, el llamado arco gigante, que podría tener una extensión de más de 3.000 millones de años luz, fue uno de los primeros indicios de ese tipo. Aunque ese objeto es visible desde la Tierra con telescopios convencionales, el Webb está proporcionando datos sobre estructuras a corrimientos al rojo mucho mayores que también parecen ser demasiado grandes. El principio cosmológico dice que el universo es homogéneo e isótropo a escalas suficientemente grandes. No hay una dirección preferida. No hay una región especial. El universo, a escalas de centenares de millones de años, luz o más,
debería verse igual en todas las direcciones. Pero si el web está encontrando estructuras que son más grandes de lo que el lambda CDM predice que deberían existir a esos corrimientos al rojo, eso pone en tensión tanto el modelo de formación de estructura como, potencialmente, el propio principio cosmológico. Hay que ser cuidadosos aquí. La estadística de una sola estructura encontrada en un único campo observado es insuficiente para concluir que hay un problema. Pero el patrón que emerge de múltiples campos y múltiples equipos del web apunta consistentemente en la misma dirección. El universo primitivo estaba más estructurado de lo esperado. Y eso, combinado con las galaxias masivas demasiado tempranas, construye un caso que va más allá de las explicaciones instrumentales o de los sesgos de selección. Sería un error presentar la situación actual como si el lambda CDM estuviera claramente refutado y la comunidad cosmológica estuviera en pánico generalizado. No es así. Hay razones sólidas para mantener el modelo mientras se investigan las anomalías. Y hay argumentos específicos que los defensores del lambda CDM emplean que merecen ser presentados con la seriedad que tienen. El primero es que las observaciones del web son todavía relativamente recientes y los análisis no están completamente establecidos. Determinar el corrimiento al rojo espectroscópico de un objeto, que es lo que convierte un corrimiento al rojo fotométrico tentativo en una distancia confirmada, requiere un análisis espectral detallado. Las estimaciones de corrimiento al rojo fotométrico, que son más rápidas de obtener pero menos precisas, pueden ser incorrectas. Algunos de los objetos que parecían estar a corrimientos al rojo extremos han sido reevaluados cuando se obtuvieron espectros y resultaron estar a distancias menores. No todos los candidatos inicialmente anunciados sobrevivieron el análisis detallado. Sin embargo, un número significativo de los objetos más extremos sí ha sobrevivido la confirmación espectroscópica, incluyendo JADES-GE, S-Z14-0 y varios otros objetos a corrimientos al rojo entre 10 y 14. El segundo argumento es que las simulaciones cosmológicas son todavía imperfectas. La física de la formación de estrellas y de la retroalimentación de energía en las galaxias es muy compleja y se incorpora en las simulaciones con prescripciones simplificadas que están calibradas en el universo tardío. Es posible que esas prescripciones no sean correctas para el universo temprano. Si se modifica la física de la retroalimentación en las simulaciones de manera que sea menos eficaz en el universo primitivo, las simulaciones pueden producir galaxias más masivas a alto corrimiento al rojo. Algunas simulaciones más recientes, que incorporan nuevas prescripciones de formación estelar, producen mejor acuerdo con las observaciones del web. Eso no significa que el problema esté resuelto. Pero sí, dice que el espacio para soluciones dentro del lambda CDM no está cerrado todavía. El tercer argumento es que el lambda CDM tiene éxitos extraordinarios que ninguna alternativa replica de manera completa. La materia oscura, difusa o ultraligera, produce una distribución de galaxias que puede diferir de las observaciones del fondo cósmico de microondas. La materia oscura cálida produce un espectro de potencias que está en tensión con algunas observaciones del bosque de Lyman alfa, la huella de la absorción del gas intergaláctico en los espectros de cuásares lejanos. La gravedad modificada tiene dificultades con los cúmulos galácticos y con el fondo de microondas. Ninguna alternativa propuesta ha replicado el conjunto completo de éxitos que el lambda CDM tiene. Eso es importante. Abandonar una teoría que funciona requiere tener una alternativa que funcione mejor. No simplemente en los casos problemáticos, sino en todos los casos. Ese estándar no está todavía cumplido, por ninguna alternativa. El cuarto argumento es filosófico, pero relevante. La historia de la ciencia muestra que las teorías bien establecidas pueden ser salvadas de anomalías aparentes con modificaciones que añaden nueva física al marco existente.
La mecánica newtoniana sobrevivió durante siglos siendo corregida por la relatividad. La mecánica cuántica fue construida sobre la base del modelo atómico de Bohr, que tenía anomalías. El descubrimiento de Neptuno fue posible porque los astrónomos confiaron en Newton para calcular la posición de un planeta perturbador en lugar de abandonar la ley de gravitación. El lambda CDM puede estar en una situación similar. Las anomalías actuales pueden resolverse con física adicional que esté dentro del espíritu del modelo, como una forma diferente de materia oscura o modificaciones en la historia de la energía oscura, sin requerir el abandono del marco fundamental. Esos argumentos son legítimos y representan la posición de la mayoría de los cosmólogos activos. Pero también hay una comunidad creciente que cree que las anomalías son demasiado persistentes y demasiado sistemáticas para ser explicadas solo con ajustes en la física de la retroalimentación. Y esa comunidad está produciendo artículos y simulaciones que exploran alternativas con rigor creciente. Hay una dirección en la física teórica que va más allá de las modificaciones incrementales al lambda CDM, y que, si resulta correcta, cambiaría fundamentalmente cómo entendemos el 95% del universo. Es la hipótesis del sector oscuro. En el lambda CDM estándar, la materia oscura es un ingrediente pasivo. Sus partículas solo interactúan gravitacionalmente. No tienen otras fuerzas entre ellas. No forman estructuras complejas como las que la materia ordinaria forma. Son, en cierto sentido, aburridas. La hipótesis del sector oscuro propone que la materia oscura y posiblemente la energía oscura no son ingredientes pasivos, sino que forman un sector complejo con sus propias fuerzas e interacciones internas. Quizás hay una fuerza oscura que actúa entre las partículas de materia oscura, de la misma manera que el electromagnetismo actúa entre las partículas cargadas ordinarias. Quizás hay fotones oscuros, neutrinos oscuros, átomos oscuros. Una familia completa de partículas que existen en paralelo a las partículas del modelo estándar, pero sin interactuar con ellas excepto gravitacionalmente. Esa idea puede sonar especulativa, pero tiene motivaciones teóricas sólidas y predicciones específicas que pueden ser verificadas. Si la materia oscura tiene autointeracciones a través de una fuerza oscura, los perfiles de densidad de los halos se modifican de maneras que pueden resolver el problema del núcleo cúspide y el problema de los satélites demasiado grandes para fallar. Si la materia oscura puede enfriarse a través de emisión de radiación oscura, análoga a como los nubes de gas ordinario se enfrían a través de la emisión de fotones, entonces los halos de materia oscura pueden colapsar más eficientemente. Un colapso más eficiente en el universo primitivo podría producir galaxias más masivas en menos tiempo. Y eso podría ser exactamente lo que el Webb está viendo. El sector oscuro, si existe, no es observable directamente con ningún instrumento que detecte radiación electromagnética. Pero sus efectos gravitacionales y las maneras específicas en que modifica la distribución de materia oscura en las galaxias y en los cúmulos son en principio observables. El James Webb, con su capacidad para mapear la distribución de materia oscura en galaxias a través de la lente gravitacional, para estudiar las curvas de rotación de galaxias en el universo temprano, y para caracterizar la morfología y la cinemática de galaxias en el universo primitivo, puede proporcionar restricciones sobre las propiedades del sector oscuro que ningún instrumento anterior podía alcanzar. Hay algo que hace la conexión entre el Webb y el sector oscuro especialmente relevante en este momento. El bosón de Higgs, cuyo descubrimiento en 2012 en el LHC completó el modelo estándar de la física de partículas, tiene una masa de 125 gigaelectronvoltios. Esa masa no está predicha por el modelo estándar. Es simplemente el valor que los experimentos han medido. El modelo estándar no tiene ninguna razón para que el bosón de Higgs tenga esa masa específica. Desde el punto de vista de la física teórica,
hay lo que se llama el problema de la naturalidad. La masa del Higgs debería estar afectada por correcciones cuánticas enormes que la empujarían hacia la escala de Planck, que es 16 órdenes de magnitud mayor. Para que la masa del Higgs sea la que es, se necesita una cancelación finísima entre diferentes contribuciones. O, alternativamente, hay algún mecanismo físico que protege la masa del Higgs de esas correcciones. Los modelos del sector oscuro, que incluyen un Higgs oscuro, pueden proporcionar exactamente ese mecanismo. Un campo escalar oscuro que se mezcla con el campo de Higgs ordinario y estabiliza su masa. Eso conecta el problema de la materia oscura con uno de los problemas más profundos de la física de partículas. No de manera especulativa, de manera que produce predicciones específicas sobre la señal que ese sector oscuro dejaría en el LHC y en los experimentos de detección directa de materia oscura. Y posiblemente en las observaciones del James Webb sobre la formación de galaxias en el universo temprano. El James Webb ha estado operando en su modo científico completo desde mediados de 2022. En el tiempo transcurrido, ha acumulado datos de una fracción del cielo que es todavía pequeña comparada con lo que observará en su vida útil de varios años. Y los análisis de esos datos están produciendo resultados a un ritmo que los equipos científicos tienen dificultades para procesar. ¿Qué puede revelar el Webb en los próximos años que cambie el panorama actual? La primera prioridad es completar el catálogo de galaxias a alto corrimiento al rojo con confirmación espectroscópica. Las estimaciones de corrimientos al rojo fotométricas son el punto de partida, pero los espectros son la confirmación definitiva. El Webb está tomando espectros de los candidatos más prometedores de manera sistemática. Con más espectros confirmados, la función de masa de las galaxias a corrimientos al rojo entre 10 y 16 estará mejor establecida. Si esa función de masa sigue siendo significativamente mayor que las predicciones del lambda CDM después de incorporar todos los efectos sistemáticos conocidos, el caso para una nueva física se vuelve más sólido. La segunda prioridad es la cinemática de las galaxias en el universo temprano. No solo cuánta masa tienen, sino cómo se mueve esa masa. Si una galaxia masiva en el universo temprano muestra una curva de rotación, es decir, la velocidad de las estrellas en función de su distancia al centro, que es consistente con el perfil de halo de materia oscura que el lambda CDM predice, eso es una señal de que la física del hilo es correcta. Si la curva de rotación es inconsistente con ese perfil, eso dice algo sobre la distribución de materia oscura. Obtener curvas de rotación a corrimientos al rojo de 5 o más era imposible con instrumentos anteriores. El Webb puede hacerlo para galaxias suficientemente brillantes. Los primeros resultados están empezando a aparecer y son, nuevamente, sorprendentes. Algunas galaxias en el universo temprano muestran curvas de rotación que sugieren distribuciones de materia oscura diferentes de lo que las simulaciones predicen. Otros muestran comportamiento más esperado. La estadística es todavía pequeña. Pero cada espectro que el Webb toma de una galaxia a alto corrimiento al rojo es una restricción adicional sobre los modelos de materia oscura. La tercera prioridad es el estudio detallado de los lentes gravitacionales en el universo temprano. Cuando una galaxia o un cúmulo masivo está entre el observador y una fuente lejana, la distribución de masa del objeto cercano actúa como una lente, distorsionando y amplificando la imagen de la fuente. Analizando esas distorsiones, los astrofísicos pueden reconstruir la distribución de masa del objeto que actúa como lente, incluyendo la materia oscura invisible. El Webb proporciona imágenes de resolución angular sin precedente que permiten mapear la distribución de materia oscura en galaxias y cúmulos con un detalle que ningún telescopio anterior podía alcanzar. Los mapas de lente gravitacional
que el Webb está produciendo pueden revelar si la distribución de materia oscura en las galaxias del universo temprano es consistente con el lambda c de m o si muestra las firmas de una materia oscura con propiedades diferentes. La distribución de materia oscura en el cúmulo Bala y en otros cúmulos en el universo tardío es uno de los argumentos más sólidos a favor de la materia oscura sobre la gravedad modificada. Los cúmulos equivalentes en el universo temprano, que el Webb puede estudiar a corrimientos al rojo mayores, pueden proporcionar la misma prueba en condiciones diferentes. Si la lente gravitacional en el universo primitivo muestra distribuciones de materia oscura que son inconsistentes con el lambda c de m, eso añadirá una dimensión completamente nueva al problema. Demos un paso atrás. Hemos discutido las galaxias imposibles, los problemas de pequeña escala, la tensión de Hubble, las alternativas a la materia oscura fría, el sector oscuro. Pero hay algo que merece ser dicho sobre lo que toda esta conversación significa a un nivel más fundamental. El 95% del universo, la materia oscura y la energía oscura, son ingredientes que inferimos que existen por sus efectos gravitacionales sobre el 5% del universo que podemos ver directamente. No tenemos ninguna partícula de materia oscura en ningún laboratorio del mundo. No hemos detectado nunca una sola partícula de materia oscura de manera directa. Décadas de experimentos con los detectores más sensibles que la tecnología permite, instalados bajo montañas para escudarlos del ruido cósmico, han producido un resultado consistente. Nada. El detector Lux Zeppelin, el más sensible actualmente en operación, ha barrido el espacio de parámetros de los WIMPs, las partículas masivas de interacción débil que durante décadas fueron el candidato favorito para la materia oscura, con una sensibilidad que cubre la mayor parte del espacio predicho por los modelos más simples. Y no ha encontrado nada. Eso no significa que la materia oscura no existe. Puede existir como partículas con propiedades diferentes a las de los WIMPs. Puede ser acciones, o estériles neutrinos, o partículas de dimensiones extras, o cualquiera de las docenas de candidatos que el zoológico de modelos de materia oscura contiene. Pero la ausencia de detección directa, combinada con las anomalías observacionales que el Webb está revelando, genera una pregunta que cada vez es más difícil de evitar. ¿Estamos en una situación análoga a la de los físicos del siglo XIX con el éter luminífero? El éter era el medio hipotético a través del cual la luz debía propagarse, de la misma manera que el sonido se propaga a través del aire. Era una inferencia razonable, basada en la física del momento. Los experimentos para detectarlo, incluyendo el famoso experimento de Michelson-Morley, producían resultados consistentemente negativos. Y la solución no fue encontrar formas más sutiles de éter. Fue aceptar que la luz no necesita un medio para propagarse, que las ondas electromagnéticas son una entidad física diferente a las ondas mecánicas, que el marco conceptual que exigía el éter era incorrecto. Eso requirió la relatividad especial de Einstein, un cambio conceptual radical que resolvió el problema no explicando el éter, sino mostrando que el éter era una pregunta mal planteada desde el principio. ¿Es la materia oscura el éter del siglo XXI? La mayoría de los físicos teóricos responden que no, que la materia oscura está mejor sustentada que el éter lo estaba, que las evidencias gravitacionales, el cúmulo Bala, las curvas de rotación, el fondo cósmico de microondas, son demasiado diversas y demasiado precisas para ser explicadas por una modificación de la gravedad. Y que la ausencia de detección directa solo dice que la materia oscura no interactúa de las maneras que los modelos más simples predecían, no que no exista. Esa posición es razonable. Pero la historia de la física también muestra que los marcos conceptuales que han dominado durante décadas a veces necesitan ser reemplazados, no ajustados. Y el hecho de que el 95% del universo sea invisible para nosotros, combinado con las anomalías que el mejor telescopio que hemos construido está revelando, debería,
generar al menos una disposición a considerar que el marco conceptual puede necesitar un reemplazo más profundo que un ajuste. La ciencia avanza por la acumulación de anomalías que finalmente se vuelven insostenibles dentro del paradigma existente. Las anomalías del web todavía no han llegado a ese punto, pero el ritmo al que se están acumulando es notable. Para situar con precisión el estado actual del debate, es útil distinguir entre lo que está establecido, lo que es tentativo y lo que es especulativo. Lo que está establecido con alta confianza. El James Webb ha confirmado espectroscópicamente galaxias a corrimientos al rojo de hasta 14,32. Las masas estelares de las galaxias a corrimientos al rojo entre 7 y 12 son, en promedio, mayores de lo que las simulaciones del lambda CDM con la física estándar predicen. La tensión de Hubble persiste con significancia estadística mayor de 5 sigmas en las comparaciones más cuidadosas. Las simulaciones del lambda CDM como física de retroalimentación estándar no producen las galaxias más masivas que el Webb detecta en el universo primitivo. Lo que es tentativo. La magnitud exacta del exceso de masa en las galaxias del universo primitivo sigue siendo debatida, porque las incertidumbres en las estimaciones de masa estelar a alto corrimiento al rojo son sustanciales. No está claro qué fracción del exceso observado es explicable con modificaciones en la física de la formación estelar dentro del lambda CDM. Los candidatos específicos a las grandes estructuras en el universo primitivo, que parecen demasiado extensas, requieren más confirmaciones independientes. Lo que es especulativo. No hay evidencia directa de ninguna alternativa específica a la materia oscura fría. La materia oscura cálida, la ultraligera, la autointeractuante, el sector oscuro, son modelos que resuelven algunos problemas, pero crean otros, y ninguno ha sido verificado experimentalmente. Las teorías de gravedad modificada no son consistentes con el conjunto completo de observaciones cosmológicas. El resumen honesto de la situación actual es el siguiente. El modelo lambda CDM tiene predicciones verificadas con una precisión extraordinaria en muchos aspectos. Tiene anomalías en otros aspectos que son reales y que no tienen una solución completamente satisfactoria dentro del modelo estándar. Esas anomalías pueden ser el resultado de física de la retroalimentación que estamos modelando incorrectamente, en cuyo caso el lambda CDM es fundamentalmente correcto y necesita refinamiento. O pueden ser el resultado de que la materia oscura fría no es una descripción correcta de esa sustancia, en cuyo caso el modelo necesita ser modificado en su ingrediente más fundamental. O pueden ser el resultado de que hay nueva física que no hemos descubierto todavía, que podría tomar formas que no anticipamos. En este momento, con los datos disponibles, no es posible discriminar entre esas posibilidades de manera definitiva. El James Webb acaba de empezar a tomar datos. Los próximos años de observaciones sistemáticas del universo primitivo, los análisis espectroscópicos de las galaxias más extremas, los mapas de lente gravitacional en el universo temprano, producirán restricciones que estrecharán el espacio de posibilidades. Y en algún punto de ese proceso, las anomalías actuales se resolverán. O dentro del lambda CDM con modificaciones menores, o con una nueva física que cambiará la cosmología de manera más profunda. La incertidumbre es incómoda, pero es honesta. Y la honestidad es lo que la ciencia requiere cuando los datos no respaldan todavía una conclusión definitiva. Hay una pregunta que todo lo que hemos discutido hace inevitable. Si el lambda CDM necesita ser revisado, ¿qué cambia? No en el sentido técnico de qué ecuaciones se modifican, en el sentido de qué significa para la comprensión que la humanidad tiene del universo. Si la materia oscura fría es reemplazada por materia oscura cálida o ultraligera o autointeractuante, la imagen conceptual del universo cambia en maneras importantes
pero no en la estructura fundamental del modelo. El universo sigue siendo predominantemente oscuro. El 95% sigue siendo invisible. La materia ordinaria sigue siendo el 5%. Solo cambia la naturaleza específica de la parte oscura. Pero si las anomalías del web llevan a un cambio más radical, si resulta que la materia oscura tiene propiedades que modifican fundamentalmente la historia de formación de estructura, si hay un sector oscuro con su propia física compleja, entonces el universo es un lugar más rico y más complejo de lo que el lambda CDM describía. Considera lo que significaría un sector oscuro con sus propias fuerzas. En el universo observable, la materia ordinaria forma estructuras complejas porque tiene fuerzas de corto alcance. El electromagnetismo permite que los átomos se formen y se enlacen en moléculas. La fuerza fuerte mantiene unidos los núcleos atómicos. Esas fuerzas permiten la formación de estructuras complejas, la química, la biología, la vida. Si la materia oscura tiene sus propias fuerzas de corto alcance, no hay ninguna razón en principio por la que no forme también estructuras complejas. Halos de materia oscura con subestructura interna. Posiblemente análogos oscuros de planetas o estrellas. Posiblemente química oscura. Posiblemente algo mucho más extraño que cualquier analogía con la materia ordinaria puede capturar. El 85% del universo que no podemos ver directamente podría ser un lugar tan rico en estructura como el 15% que podemos. O más rico. Ese pensamiento es lo que hace que algunos físicos teóricos consideren el sector oscuro una de las ideas más radicales y más emocionantes de la física contemporánea. No porque tengan evidencia directa, sino porque las anomalías acumuladas del web y de otros instrumentos hacen que sea una posibilidad que no puede descartarse. Y está la implicación para la búsqueda de vida. Si el universo observable, el 5% de materia ordinaria, es donde emerge la vida, eso hace a la vida un fenómeno confinado a una fracción pequeñísima del contenido total del cosmos. Pero si el sector oscuro es rico en estructura, si hay química y complejidad en el 85% oscuro, la pregunta de si hay vida en el universo adquiere una dimensión completamente nueva. No vida basada en carbono y agua. Vida basada en física que no conocemos todavía. En un sector del universo al que no tenemos acceso directo. Esa es la especulación más extrema que el sector oscuro permite. Y es una especulación que los propios físicos teóricos que trabajan en el campo señalan como posible en principio, aunque impredecible en sus detalles. El universo que el James Webb está revelando puede ser fundamentalmente diferente del que pensábamos que entendíamos. No en el sentido de que lo que sabíamos sea incorrecto. En el sentido de que lo que no sabíamos puede ser más rico, más complejo, más habitado por física desconocida de lo que el modelo más exitoso de la cosmología nos había preparado para imaginar. Hay un patrón en la historia de la cosmología que el James Webb está siguiendo con una precisión que resulta casi poética. Cada vez que construimos un instrumento más poderoso y lo apuntamos hacia el universo, encontramos que el universo es más complejo de lo que pensábamos. Cuando el telescopio de Hubble mostró que las nebulosas espirales son galaxias externas a la Vía Láctea, el universo que creíamos conocer se multiplicó en escala por miles de millones. Cuando los telescopios de los años 90 descubrieron la expansión acelerada del universo, el ingrediente que explica esa aceleración, la energía oscura, resultó ser el 68% del contenido total del cosmos. Cuando el telescopio Hubble tomó las primeras imágenes profundas, los Hubble Deep Fields, el universo observable se extendió hacia épocas más antiguas de lo que habíamos observado.
revelando galaxias en un estado que los modelos de la época necesitaron ajustar. El James Webb es el siguiente instrumento en esa secuencia. Y está siguiendo el mismo patrón. Mira hacia el universo más profundo y más antiguo que ningún instrumento había alcanzado. Y encuentra que el universo primitivo no es lo que el modelo más exitoso predecía que debería ser. Lo que el Webb nos dice sobre la materia oscura no es que la materia oscura no existe. La evidencia gravitacional de su existencia es demasiado sólida y demasiado diversa para ser descartada. Lo que el Webb nos dice es que la materia oscura, si existe, puede no ser lo que pensábamos que era. No una sustancia simple, fría, pasiva, sin ninguna interacción interna. Posiblemente algo más complejo. Algo cuya complejidad ha dejado huellas en la formación de las primeras galaxias del universo. Huellas que el Webb está empezando a descodificar. No de manera definitiva, todavía. No con el veredicto final que permitiría escribir un nuevo libro de texto de cosmología, pero con la acumulación progresiva de anomalías que en la historia de la ciencia ha precedido siempre a los cambios más profundos en el entendimiento. El patrón que conecta las galaxias imposibles del Webb con la tensión de Hubble, con los problemas de pequeña escala del lambda CE de M, con la ausencia de detección directa de WIMPs, con las alternativas teóricas que ganando terreno, no es el patrón del colapso de una teoría. Es el patrón de una teoría exitosa que está siendo empujada hacia sus límites. El patrón que la física ha visto antes en momentos de transición profunda. Newton funcionaba perfectamente hasta que la velocidad de la luz fue medida y no encajaba. La mecánica clásica era exacta hasta que el cuerpo negro no emitía la radiación predicha. El modelo atómico de Bohr era correcto en muchos aspectos hasta que los espectros de átomos más complejos no encajaban. En cada caso, las anomalías no destruyeron la física anterior. La incorporaron en un marco más amplio. Newton vive dentro de la relatividad, que es la generalización correcta. La mecánica clásica vive dentro de la mecánica cuántica, que es la descripción más fundamental. El lambda CDM puede vivir dentro de algo más amplio que todavía no sabemos escribir, algo que incorpore la materia oscura, pero con propiedades más ricas, algo que explique las galaxias imposibles sin desechar las predicciones que funcionan. Y el James Webb es el instrumento que está forzando a la física a buscarlo. No porque sea un instrumento de físicos teóricos, sino porque mira el universo tal como es, no como el modelo predice que debería ser. Y cuando hay una diferencia entre esas dos cosas, la observación siempre gana. Siempre. La próxima vez que el James Webb transmita sus imágenes del universo primitivo, piensa en lo que estás viendo. No el universo del modelo. El universo real, con sus galaxias que no deberían existir, con su materia oscura que puede no ser lo que pensábamos, con su 95% de contenido invisible que la física del siglo XXI todavía está intentando entender. El James Webb acaba de ver algo en la materia oscura que no debería existir. Y esa frase, que parece alarmante, en realidad es una de las más emocionantes que la cosmología puede pronunciar. Porque cada vez que la ciencia dice que no debería existir, es señal de que está a punto de descubrir algo nuevo. Algo que ampliará lo que entendemos del universo. Algo que el próximo instrumento, el que todavía no hemos construido, verá con más claridad. Y que nos cambiará la imagen del cosmos una vez más. Como siempre. Como inevitablemente. Para entender exactamente la naturaleza del desacuerdo entre el Webb y el lambda CDM, conviene ir más al fondo de cómo se comparan las simulaciones con las observaciones. Las simulaciones cosmológicas que se usan como referencia son proyectos de años o décadas de trabajo computacional. La simulación Illustris TNG,
desarrollada por un grupo liderado por Volker Sprengel en el Instituto Max Planck de Astrofísica, es una de las más respetadas actualmente. Corre en supercomputadores durante semanas e incorpora la física de la materia oscura, del gas, de la formación estelar, de la retroalimentación de supernovas y de agujeros negros supermasivos. Produce un universo sintético que, en el universo tardío, coincide con las observaciones de manera notable. Las galaxias en Illustris TNG tienen distribuciones de tamaños, morfologías, colores y propiedades cinemáticas que se parecen a las galaxias reales con una fidelidad impresionante. Ese éxito era la razón por la que muchos cosmólogos confiaban en que las predicciones de Illustris TNG y simulaciones similares para el universo primitivo también serían correctas. Cuando el Webb encontró discrepancias, la primera reacción de los equipos de simulación fue examinar si había ajustes dentro de la física conocida que pudieran reconciliar las predicciones con las observaciones. El principal mecanismo de ajuste es la retroalimentación de los agujeros negros. Los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias acumulan material y en ese proceso lanzan chorros y vientos de energía hacia el gas circundante. Esa energía puede calentar y expulsar el gas que de otra manera formaría más estrellas. Es un mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando hay demasiada formación estelar, el agujero negro se activa más, expulsa más gas. La formación estelar se ralentiza. En las simulaciones actuales, ese mecanismo está parametrizado de manera que funciona bien en el universo tardío. Si se reduce la eficiencia de ese mecanismo en el universo primitivo, dejando que las galaxias formen estrellas más libremente antes de que sus agujeros negros estén lo suficientemente masivos como para activar la retroalimentación, las simulaciones producen galaxias más masivas a alto corrimiento al rojo. Los equipos de Illustris TNG y de otras simulaciones están explorando esas modificaciones y encontrando que es posible, con ajustes razonables en los parámetros de la retroalimentación, producir simulaciones que se acercan más a las observaciones del Webb. Eso sería una victoria para el lambda CDM. Pero hay una trampa. Los mismos ajustes que mejoran las predicciones para el universo primitivo empeoran las predicciones para el universo tardío. Si la retroalimentación de los agujeros negros es menos eficaz en el universo primitivo, las galaxias forman demasiadas estrellas y son demasiado masivas en el universo tardío también. Encontrar un conjunto de parámetros que sea consistente simultáneamente con el universo primitivo del Webb y el universo tardío de los catálogos de galaxias locales es el desafío que los simuladores están enfrentando ahora mismo. Si se puede encontrar ese conjunto de parámetros, el lambda CDM sobrevive. Si no se puede, el problema es más profundo que la física de la retroalimentación. Hay también el problema de la dispersión en las predicciones. Las simulaciones no son perfectamente reproducibles. Diferentes simulaciones con diferentes códigos computacionales, diferentes resoluciones y diferentes implementaciones de la física producen predicciones que varían entre sí. Esa variación es lo que se llama la incertidumbre de las simulaciones. Si las observaciones del Webb están dentro de esa variación, aunque estén en el extremo alto, podría argumentarse que no hay una discrepancia significativa. Pero los análisis más cuidadosos, que intentan cuantificar esa variación entre simulaciones y compararla con los datos del Webb, encuentran que las galaxias más extremas del Webb están fuera de la variación normal de las simulaciones, no solo en el extremo alto. No todas las galaxias que el Webb detecta están en esa categoría. Solo un subconjunto de las más masivas a los corrimientos al rojo más altos. Pero ese subconjunto, pequeño en número, es el que genera el mayor debate. Son las galaxias que no hay manera de producir con la física estándar en los 300 a 500 millones de años disponibles. Las galaxias que realmente no deberían existir. Hay algo que raramente se menciona en las discusiones sobre el Webb y la materia oscura. El Webb no está solo mirando las galaxias,
para inferir la presencia de materia oscura indirectamente. Hay programas científicos activos que usan el web como un detector de las propiedades específicas de la materia oscura, no de sus partículas individuales, de sus efectos colectivos. El programa más directo usa la lente gravitacional fuerte. Cuando una galaxia o un cúmulo masivo está alineado con una fuente lejana, la distribución de masa del objeto cercano distorsiona las imágenes de la fuente en arcos y múltiples imágenes. El análisis matemático de esas distorsiones, la inversión de la lente, produce un mapa de la distribución de masa en el objeto que actúa como lente. Con el web, la resolución angular es suficiente para mapear esa distribución con una precisión que ningún telescopio anterior podía alcanzar. Los mapas de materia oscura en cúmulos galácticos que el web está produciendo muestran en algunos casos subestructura en la distribución de materia oscura que las simulaciones de lambda CDM predicen de cierta manera. Si la subestructura observada difiere de la predicha, eso es una señal de que las propiedades de la materia oscura son diferentes de las asumidas en las simulaciones. En particular, la materia oscura autointeractuante produce una subestructura diferente a la materia oscura que solo interactúa gravitacionalmente. Las interacciones entre partículas de materia oscura produce lo que se llama termalización. La distribución de velocidades en el centro de los halos se hace más uniforme. Eso alisa las cúspides de densidad en núcleos de densidad constante. Y en los cúmulos, las interacciones producen separaciones y mezclas de subestructura, características que son distinguibles de las predicciones del lambda C de M con instrumentos de suficiente resolución. El web, con sus imágenes de los cúmulos en el arco de las fronteras cósmicas y del programa MAX, está produciendo los mapas de distribución de materia oscura más detallados que han existido. Los análisis de esos mapas para buscar firmas de autointeracción están en curso. Los primeros resultados son tentadores pero no conclusivos. Hay cúmulos donde la distribución de materia oscura parece ligeramente más termalizada de lo que el lambda CDM predice. Hay cúmulos donde la distribución es consistente con el modelo estándar. La estadística es todavía pequeña y las incertidumbres son grandes. Pero el programa está avanzando. Y con cada nueva imagen del web de un cúmulo masivo, la capacidad de discriminar entre modelos de materia oscura mejora. Hay también el programa de búsqueda de microlentes gravitacionales en el halos galácticos. Si los halos de las galaxias contienen objetos compactos de materia oscura, como agujeros negros primordiales o estrellas oscuras, esos objetos producirán microlentes cuando pasen frente a estrellas de fondo. El brillo de la estrella de fondo aumentará brevemente cuando el objeto de materia oscura compacta esté perfectamente alineado con ella. La duración y el perfil de ese aumento de brillo dan información sobre la masa del objeto de materia oscura. El web puede monitorizar campos estelares densos con una precisión fotométrica que lo hace sensible a microlentes de objetos más pequeños y más lejanos que los programas de microlentes anteriores. Si se detectan microlentes en cantidades consistentes con una fracción de la materia oscura, siendo objetos compactos, eso cambiaría la imagen de qué es la materia oscura. Los primeros resultados de esos programas de monitorización están empezando a aparecer en la literatura. Y de nuevo, la situación es que hay señales tentativas que requieren más datos para ser confirmadas o refutadas. El web no ha resuelto el problema de la materia oscura, pero está aportando restricciones que ningún instrumento anterior podía proporcionar. Y esas restricciones están estrechando el espacio de posibilidades de una manera que, en los próximos años, puede eliminar algunas hipótesis y señalar hacia otras. Hay algo que quiero que hagas antes de que termine este video. Mira tu mano. Cada átomo de esa mano, el carbono de tus proteínas, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre,
el oxígeno que respiras, fue forjado en el interior de estrellas que murieron antes de que el Sol existiera. Todo lo que eres está hecho de material que el universo tardó miles de millones de años en producir, en dispersar a través de explosiones de supernova, en recolectar en nubes de gas que colapsaron para formar el sistema solar. Eres el 5% del universo, la fracción visible, la fracción que emite y absorbe luz, la fracción que el James Webb puede ver directamente, y el 95% del universo que rodea cada átomo de tu cuerpo, que pasa a través de ti ahora mismo, a razón de millones de partículas por segundo. Si la materia oscura es WIMPs, es completamente invisible para ti, para cualquier instrumento que hayas usado, para cualquier detector que la humanidad haya construido. Ese 95% sostiene gravitacionalmente la galaxia en que vivimos. Organizó el universo en la estructura que permitió que las estrellas se formaran. Hizo posible que el sistema solar existiera en la posición de la galaxia en que está, a la distancia del centro galáctico en que está, con la densidad estelar que tiene. Sin la materia oscura, no habría las condiciones para que la vida existiera donde existe. Y sin embargo, no sabemos qué es. No sabemos de qué están hechas las partículas que lo componen. No sabemos si tiene propiedades que van más allá de la gravedad. No sabemos si es fría o cálida o difusa o autointeractuante. No sabemos si hay un sector oscuro complejo en el 85% del universo que es fundamentalmente invisible para nosotros. El James Webb está mirando hacia las galaxias más antiguas del universo en un intento de entender cómo ese 95% invisible moldeó el 5% visible. Y está encontrando que las huellas de ese proceso son diferentes de lo que esperábamos. Que las galaxias que el 95% invisible permitió formar son más masivas, más tempranas, más estructuradas de lo que el modelo más exitoso predecía. Eso no es un fracaso de la ciencia. Es la ciencia funcionando exactamente como debe funcionar, construyendo el mejor modelo posible con los datos disponibles, sometiendo ese modelo a las pruebas más exigentes posibles. Y cuando las pruebas revelan discrepancias, revisando el modelo con rigor y honestidad. El universo que el Webb está revelando puede ser más extraño, más complejo, más lleno de física desconocida de lo que el lambda CDM describía. Y si lo es, el proceso de entender ese universo más extraño será uno de los proyectos científicos más extraordinarios que la humanidad ha emprendido. El James Webb es el instrumento que está forzando ese proceso. Una generación a la vez, un espectro a la vez, una galaxia imposible a la vez. Hay una pregunta que el James Webb no puede responder todavía, pero que sus observaciones están haciendo más urgente. ¿Cómo era el universo antes de que existieran las primeras galaxias? El James Webb puede ver galaxias a 290 millones de años del Big Bang. Eso es extraordinario. Pero hay un límite físico a lo que puede ver en fotones. Antes de 380.000 años después del Big Bang, el universo era opaco. Los fotones no podían viajar libremente porque el gas era tan caliente y tan denso que los dispersaba continuamente. En ese periodo, el universo era como el interior del Sol, brillante en todas las frecuencias, pero opaco, sin señal de radiación que pudiera escapar y llevar información. La primera luz que puede viajar libremente en el universo emergió a los 380.000 años. Esa luz es el fondo cósmico de microondas que los satélites han estudiado con tanta precisión. Entre el Big Bang y los 380.000 años, el universo es invisible para cualquier telescopio que detecte radiación electromagnética.
pero no para las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales no interactúan con la materia del universo primitivo de la misma manera que los fotones. El universo es transparente a las ondas gravitacionales desde el primer instante. Un detector de ondas gravitacionales suficientemente sensible podría en principio detectar la señal gravitacional del universo primigenio, incluyendo las fluctuaciones que dieron lugar a la materia oscura y a la estructura cósmica. LISA, el detector de ondas gravitacionales espacial que está siendo desarrollado por la ESA y que debería entrar en operación en la década de 2030, tiene la sensibilidad para buscar esas señales del universo primitivo. Si la materia oscura tiene propiedades que la hacen participar en procesos que emiten ondas gravitacionales en el universo temprano, como podría ocurrir en algunos modelos de sector oscuro, LISA podría detectar esas señales. Y si las detecta, estaríamos escuchando directamente al 95% invisible del universo. No a través de sus efectos sobre la materia ordinaria, sino a través de las perturbaciones que produce en el tejido del espacio-tiempo. En ese escenario, la astronomía de ondas gravitacionales no sería solo una herramienta para estudiar la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones. Sería una ventana directa al período más oscuro y más desconocido de la historia del universo. Y posiblemente una manera de entender finalmente qué es el 95% del cosmos que el James Webb ve solo en su ausencia. Hay una tercera tensión cosmológica que raramente llega a los titulares, pero que los cosmólogos consideran igual de preocupante que la tensión de Hubble. Se llama la tensión sigma 8. El parámetro sigma 8 mide cuánto se agrupa la materia en el universo a escalas de 8 megaparsecs, que es una escala de decenas de millones de años luz. Es una medida de cuánto se ha formado estructura en el universo. El modelo lambda CDM, calibrado con las mediciones del fondo cósmico de microondas del satélite Planck, predice un valor específico para sigma 8. Ese valor puede ser comparado con mediciones independientes del agrupamiento de la materia en el universo tardío, usando técnicas como el efecto de lente gravitacional débil y la abundancia de cúmulos galácticos. Las mediciones del universo tardío sistemáticamente producen valores de sigma 8 menores que los predichos por el modelo calibrado con el fondo de microondas. El universo está menos agrupado de lo que el lambda CDM predice. Eso tiene una interpretación directa en términos de la materia oscura. Si el universo está menos agrupado de lo esperado, la formación de estructura ha sido menos eficaz de lo que el modelo predice. Eso puede ocurrir si la materia oscura no es completamente fría, sino que tiene una componente cálida que suprime el agrupamiento a pequeña escala. O si la materia oscura tiene autointeracciones que transfieren momentum entre partículas y suavizan las cúspides de densidad. O si hay algún proceso de nueva física que ha inyectado energía en la materia oscura o en el gas en el universo tardío, de manera que retrasó la formación de estructura. La tensión sigma 8 va en la dirección opuesta a las galaxias masivas del Webb. Las galaxias masivas del Webb sugieren que el universo primitivo formó estructura demasiado rápido. La tensión sigma 8 sugiere que el universo tardío tiene menos estructura agrupada de lo esperado. ¿Son compatibles esas dos cosas? En principio, podrían serlo si hay un mecanismo que sea más eficiente en el universo primitivo y menos eficiente en el universo tardío. Pero construir un modelo que produzca ese comportamiento específico sin entrar en conflicto con las numerosas pruebas que el lambda CDM supera es extraordinariamente difícil. Y aquí está la parte más perturbadora de la situación actual. Las tres tensiones principales que el modelo tiene: la tensión de Hubble, la tensión sigma 8 y las galaxias masivas del Webb, todas apuntan a problemas con el lambda CDM, pero apuntan en direcciones que no son obviamente consistentes entre sí. La tensión de Hubble sugiere que la expansión del universo temprano fue más rápida de lo que el lambda CDM predice.
La tensión sigma 8 sugiere que la formación de estructura en el universo tardío fue más lenta. Las galaxias masivas del Webb sugieren que la formación de estructura en el universo primitivo fue más rápida. Un modelo que explique los tres simultáneamente sin destruir los éxitos del lambda CDM no existe todavía. Puede ser que las tres tensiones tengan explicaciones independientes que no comparten ninguna causa común. O puede ser que las tres sean síntomas de la misma física nueva que modifica el universo de maneras que el lambda CDM no capta. Esa segunda posibilidad, que haya una física nueva que unifique la explicación de las tres tensiones, es lo que los físicos teóricos más ambiciosos del campo están buscando. Y lo que el James Webb, en los próximos años de operación, puede ayudar a encontrar o a descartar. Hay una dimensión de la historia de las anomalías del Webb que no aparece en los artículos científicos, pero que cualquiera que haya asistido a las conferencias de cosmología de los últimos 2 años puede describir. El cambio en el tono de la conversación. Antes de que el Webb comenzara a producir datos, el lambda CDM era el consenso dominante de una manera que hacía que los escépticos del modelo fueran vistos como voces marginales. Los problemas de pequeña escala eran conocidos, pero eran considerados problemas de modelado de la física de la retroalimentación, no problemas del modelo fundamental. La tensión de Hubble era reconocida, pero había suficiente sospecha de errores sistemáticos en las mediciones del universo tardío para que muchos cosmólogos no la tomaran como una señal de nueva física. En las conferencias del periodo post-JW-UST, el tono ha cambiado. Las sesiones sobre las anomalías del universo temprano están llenas. Los debates sobre si el problema es resoluble con la física estándar o requiere nueva física son más abiertos y más intensos de lo que eran. Los teóricos que trabajan en alternativas a la materia oscura fría están siendo escuchados con más seriedad. Y hay un número creciente de astrofísicos observacionales que publican análisis cuidadosos que documentan las discrepancias y que no tienen soluciones dentro del lambda CDM para proponer. La comunidad cosmológica no está en pánico. Los científicos en gobierno activo son personas entrenadas para la incertidumbre, para la revisión progresiva de los modelos, para no sacar conclusiones definitivas de datos parciales. Pero hay una conciencia creciente de que el lambda CDM está siendo empujado hacia sus límites de una manera que no ha ocurrido antes de manera tan sistemática. Algunos de los científicos más senior del campo, personas que han dedicado su carrera a construir y verificar el lambda CDM, han empezado a hablar públicamente de la posibilidad de que el modelo necesite ser modificado de maneras más profundas que los ajustes en la física de la retroalimentación. Eso es notable. No porque los científicos se equivocaran antes, sino porque la ciencia funciona así. Los modelos son construidos con los datos disponibles, son verificados con nuevas observaciones, y cuando las observaciones empiezan a divergir de las predicciones de manera sistemática y persistente, la comunidad comienza el proceso de revisar el modelo. Ese proceso está empezando ahora con el lambda CDM. No de manera explosiva. De manera gradual, cuidadosa, sistemática, como corresponde a una ciencia que tiene que equilibrar la apertura a lo nuevo con el rigor de no abandonar lo que funciona sin una razón suficientemente poderosa. El James Webb está siendo, en ese proceso, el catalizador. El instrumento que hace que la divergencia entre las predicciones del modelo y la realidad observada sea demasiado clara para ignorar. Y que obliga a la física teórica a trabajar más duro en busca de un marco que lo explique todo. Hay una imagen que me parece que resume todo lo que hemos discutido. Es la primera imagen profunda del James Webb, el Webb's First Deep Field, publicada en julio de 2022. Un fragmento de cielo del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia del brazo. Lleno de galaxias. Miles de galaxias.
algunas de ellas a distancias que corresponden a cuando el universo tenía unos cientos de millones de años. En cada una de esas galaxias, la materia oscura fue la andamiaje que permitió que la materia ordinaria se concentrara y formara estrellas. Sin materia oscura, esas galaxias no existirían. Sin esas galaxias, no habría estrellas que forjaran los elementos pesados. Sin esos elementos, no habría planetas. Sin planetas, no habría vida. Sin vida, no habría nadie para construir el James Webb. Sin el James Webb, no estaríamos mirando esa imagen y viendo que las galaxias más antiguas son demasiado masivas para el modelo que describe el 95% del universo. El círculo completo. La materia oscura hace posible la vida. La vida construye telescopios. Los telescopios revelan que la materia oscura no es lo que pensábamos. Y esa revelación obliga a la física a buscar una descripción más completa de la sustancia que hace posible todo lo que existe. Ese es el trabajo que el James Webb está empujando. No con titulares. No con anuncios dramáticos de que el modelo ha sido refutado. Con la acumulación paciente y rigurosa de observaciones que no encajan. Con la honestidad científica de decir, estas galaxias no deberían existir según nuestro mejor modelo. Y con la humildad de reconocer que cuando la realidad y el modelo divergen, la realidad siempre tiene la última palabra. El James Webb acaba de ver algo en la materia oscura que no debería existir. Y eso es exactamente lo que necesitamos para entender mejor el universo que habitamos. No las respuestas que confirmaban lo que ya sabíamos. Las preguntas que nos obligan a ir más lejos. Déjame darte una manera de visualizar la escala del problema. El universo observable tiene un volumen de aproximadamente 4 por 10, elevado a 80 metros cúbicos. De ese volumen, el 68% está en forma de energía oscura. El 27% está en forma de materia oscura. Y el 5% está en forma de materia ordinaria. De ese 5% de materia ordinaria, aproximadamente el 10% está en estrellas. El resto del 5% está en gas intergaláctico, gas interestelar y otras formas de materia ordinaria difusa. Las estrellas representan, por tanto, aproximadamente el 0,5% del contenido total del universo. Todo lo que alguna vez ha brillado en el cielo. Todas las estrellas de todas las galaxias. Todo el fuego nuclear del cosmos, el 0,5%. Y todo lo que sabemos de la física, toda la química, toda la biología, toda la tecnología, toda la civilización humana, está hecha del 0,5%. El resto, el 99,5% del contenido del universo, es invisible para nosotros y no entendemos qué es. Eso no es ignorancia ordinaria. Es la demostración de que el universo tiene dimensiones que nuestra ciencia apenas ha comenzado a tocar. El James Webb está abriendo una ventana hacia el universo primitivo que revela que incluso el 5% que podemos ver se formó de maneras que el 95% que no podemos ver determinó. Y que ese proceso de formación no encaja completamente con el modelo que hemos construido sobre nuestra comprensión del 95%. Es la paradoja perfecta de la ciencia en su mejor momento. Sabemos suficiente para saber lo que no sabemos. Tenemos el instrumento que hace visible la discrepancia entre lo que creemos y lo que es. Y estamos en el momento en que la discrepancia ya es suficientemente clara para exigir una respuesta. Pero todavía no lo suficientemente clara para que la respuesta sea obvia. Ese es el estado en que se encuentra la cosmología en este momento. Y el James Webb, en sus próximos años de operación, producirá datos que moverán la situación de esa incertidumbre productiva hacia algo más definido. O dentro del lambda CDM
con física de retroalimentación modificada, o hacia una materia oscura con propiedades diferentes, o hacia algo que todavía no hemos imaginado. La respuesta está en el universo. El web está aprendiendo a leerla. Y nosotros, con cada imagen que transmite y con cada espectro que analiza, estamos aprendiendo junto con él. Para cerrar con la voz de quienes trabajan en esto directamente, quiero reproducir el espíritu de lo que algunos de los físicos más relevantes del campo han dicho públicamente sobre las anomalías del web. No sus palabras exactas. El patrón de lo que expresaron. Alison Kirkpatrick, cosmóloga de la Universidad de Kansas, describió su reacción a los primeros datos como algo cercano al pánico. No porque el universo estuviera en peligro, sino porque los datos sugerían que la cosmología estándar podía estar equivocada en aspectos fundamentales. Mike Boylan-Colchin, cosmólogo de la Universidad de Texas en Austin, publicó análisis que mostraban que incluso las explicaciones más generosas dentro del lambda CDM no pueden reconciliar las galaxias más extremas del web con las predicciones del modelo. Erica Nelson, de la Universidad de Colorado, que forma parte de algunos de los equipos que producen esos datos, describe la situación como genuinamente emocionante. No alarmante en el sentido de que hay un problema que no puede resolverse. Emocionante en el sentido de que hay algo nuevo que aprender. Esa distinción es importante. Los físicos que trabajan en las anomalías del web no están alarmados en el sentido de que creen que la cosmología está en crisis sin solución. Están emocionados porque los datos están revelando que el universo es más complejo e interesante de lo que el modelo predecía. Y esa emoción es la señal más clara de que la ciencia está funcionando como debe. No como una colección de verdades establecidas que se protegen de las observaciones inconvenientes, sino como un proceso abierto de búsqueda de la descripción más completa y más correcta posible de la realidad. Las galaxias que no deberían existir son una invitación. Una invitación a encontrar la física que las explica. Y el James Webb, el instrumento que las está revelando, es el mensajero de esa invitación. El universo tiene mucho más que mostrarnos. Y ahora, por primera vez, tenemos los ojos suficientemente buenos para verlo. Hay una última imagen que quiero dejarte. El James Webb Space Telescope está ahora mismo a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de Lagrange L2. Sus espejos dorados están orientados hacia el universo. Sus detectores infrarrojos recogen luz que viajó durante 13.000 millones de años para llegar hasta ellos. En este momento, mientras ves este video, el web está observando galaxias que existían cuando el universo tenía 300 millones de años de edad. Está midiendo sus espectros. Está determinando su composición química. Está encontrando que tienen masa estelar y estructura que el lambda CDM predice que no deberían tener todavía. Y está transmitiendo esos datos a la Tierra, donde equipos de astrofísicos los procesan y los comparan con las predicciones del modelo. Esa comparación, repetida miles de veces con miles de objetos, es el proceso que está construyendo el caso de que algo en nuestra cosmología necesita ser revisado. No de manera espectacular. No con un único descubrimiento definitivo, sino de la manera en que la ciencia siempre ha avanzado, con la acumulación de evidencia que no encaja, con la disposición de los científicos a reconocer que los datos son más importantes que los modelos, con la creatividad de imaginar qué nueva física podría explicar lo que se observa, y con la humildad de aceptar que el universo siempre sabe más sobre sí mismo que nuestras mejores teorías. El James Webb acaba de ver algo en la materia oscura que no debería existir. Eso es el mejor regalo que el cosmos puede hacerle a la ciencia.
un misterio que exige ser resuelto. El programa JADES, Last Advanced Deep Extragalactic Survey, merece un momento de atención específica porque es el proyecto que ha producido los datos más impactantes sobre la discrepancia. JADES es uno de los programas de tiempo garantizado de observación del web, diseñado específicamente para estudiar el universo primitivo con la mayor profundidad y detalle posibles. Combina dos campos de observación, el campo GUDS-N en la Osa Mayor y el campo GUDS-S en el Escultor, que son regiones del cielo que el Hubble había estudiado durante décadas y que, por tanto, tienen datos auxiliares que permiten interpretar las observaciones del web en contexto. En esos campos, JADES ha observado cientos de galaxias candidatas a corrimientos al rojo por encima de 7 con exposiciones de cientos de horas, y ha confirmado espectroscópicamente decenas de ellas a corrimientos al rojo entre 7 y 14. El catálogo que JADES ha producido incluye galaxias a las que los equipos han dado nombres informales que reflejan su carácter extraordinario. La galaxia de Macy, descubierta en 2022 y confirmada espectroscópicamente en 2023, está a un corrimiento al rojo de 11,4, correspondiente a 390 millones de años después del Big Bang. JADES-IS-Z14-0, confirmado en 2024, está a corrimiento al rojo 14,32, los 290 millones de años que mencionamos. Y hay docenas de objetos entre esos dos extremos, todos con masas estelares que tensionan las predicciones del lambda CDM en diferentes grados. Lo que hace especialmente valioso al programa JADES no es solo los objetos individuales que ha encontrado, es la distribución estadística de sus propiedades. ¿Cuántos objetos hay a cada corrimiento al rojo? ¿Cuánta masa estelar tienen? ¿Cuán compactos son sus morfologías? Esa distribución estadística es lo que se compara con las predicciones de las simulaciones. Y es esa comparación estadística, no el caso individual más extremo, la que está siendo más difícil de explicar dentro del lambda CDM. Los equipos de JADES son escrupulosos en sus análisis de incertidumbre. Documentan sistemáticamente todos los sesgos observacionales posibles. Aplican correcciones por la selección de objetos brillantes. Estiman las incertidumbres en las masas estelares. Y aún así, después de todas esas correcciones, el exceso de galaxias masivas en el universo primitivo persiste. No perfectamente bien establecido en todos los rincones del espacio de parámetros, pero suficientemente robusto en las comparaciones más cuidadosas para que los equipos de simulación lo tomen como una restricción real que sus modelos deben explicar. Esa es la situación actual, no una catástrofe para la cosmología, pero sí un desafío que el campo tiene que enfrentar con seriedad y con los mejores instrumentos disponibles. El mejor de los cuales, en este momento, es exactamente el que está produciendo el problema: el James Webb Space Telescope, que sigue mirando, que sigue transmitiendo, que sigue revelando un universo más complejo y más interesante de lo que ningún modelo ha capturado completamente.